Ya, buenos días, mis estimadísimas alumnas. Hoy día sábado vamos a hacer nuestra clase recuperativa de la competencia. Hoy solamente vamos a ver la competencia y el martes vamos a hacer los paralelos de competencia y jurisdicción para que ustedes puedan entender la diferencia. Es una clase que vamos a seguir practicando durante el curso, que vamos a seguir adquiriendo conocimiento y recordando, porque es súper importante que ustedes puedan entender estas dos instituciones, ya que es la que nos va a permitir, ¿cierto? El conocimiento, ¿cierto? De las materias propiamente tal, de las demandas que nosotros vamos a entablar. No solamente las demandas, de todas las acciones jurídicas que nosotros podemos entablar. Entonces, por eso es súper importante, porque no nos podemos equivocar en subir una demanda, por ejemplo, no sé, de materia laboral en un tribunal de familia. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender hoy día, a identificar, ¿cierto?, cuáles son los tribunales y según su competencia. Miren, yo no les pude preparar algo porque la verdad no tuve tiempo y encontré que era súper arcaico el PowerPoint. Me habían dicho la opción de la pizarra que no me resultó. Pero vamos a volver al PowerPoint nomás, por la vieja escuela, ¿cierto? Y vamos a ir viendo para que ustedes puedan, puedan en su cabeza, de cierta forma, poder visualizar de forma completa ya lo que son las clasificaciones. Uno las ve en la punta y no las va leyendo nomás, pero no las logra relacionar. Eso es lo que quiero que nosotros aprendamos hoy día, a relacionar las materias. Ya, bueno, acá yo estaba empezando a hacerla, entonces, ¿qué es la competencia? Bueno, es importante saber que la competencia tiene una definición legal que está contemplada en nuestro código, en el Código Orgánico de Tribunales. Entonces, la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Es importante dentro de la definición de la competencia que es subrayen la palabra facultad y subrayen la palabra atribuciones. Eso es súper importante. Porque así como cuando estudiamos nosotros lo que era el notario público, estudiamos las facultades que tenía el notario público y las atribuciones que tiene. Y lo mismo acá. La competencia es una facultad que tiene cada juez. Entonces, para saber las limitaciones de la competencia, nosotros tenemos que estudiar las facultades de los jueces. ¿Ya? Y cuáles son las atribuciones que tienen para poder resolver ciertos los negocios jurídicos. En el apunte habla sobre los elementos de la competencia, que habla de la materia, el fuero, la cuantía. Nosotros vamos a ver dentro de la competencia absoluta, así que por eso no lo vamos a pasar como elementos propiamente tales de la competencia, y lo vamos a relacionar con la competencia absoluta. Entonces, es importante que se aprendan la definición, ¿cierto? Y que se aprendan que hay una definición legal. Cuando hablamos en el concepto de nuestro apunte, traten de guiarse igual con el apunte, aparte de lo que vamos a ir explicando acá, que nuestro apunte señala la palabra de que es la medida de la jurisdicción, la competencia acerca de la definición. ¿Por qué señala que es la medida de la jurisdicción? Porque la jurisdicción de cierta forma es un poder deber que tiene el Estado. Es dentro de todo el territorio jurídico. La jurisdicción es una sola, en cambio la competencia se clasifica. Hay varias competencias. Por ejemplo, si pudiésemos hacer un paralelo para que podamos entender lo que vamos a ver de la clasificación de la competencia, se podría ver así. Voy a poner acá competencia. Vamos a agregar aquí, ¿cierto? La jurisdicción. Ya, la competencia sabemos que es una facultad que tiene el juez, ¿cierto?
Entonces sería una facultad del juez. Y la jurisdicción lo que es un poder deber del Estado, o sea, de la República propiamente tal. Cuando hablamos del Estado, hablamos de, eh, de forma genérica, o sea, una atribución de orden público, ¿cierto? Cuando hablamos la facultad del juez, hablamos limitado, solamente nombramos a una persona, ¿me entiendes? Solamente al juez, para que conozca ciertos asuntos de relevancia jurídica. ¿Pueden ver la pizarra? ¿Qué te pasó? Ah, Mauri. Sí, Entonces, profe. ya la pueden ver, la competencia solamente la va a tener el juez. Y hay distintos jueces, ¿cierto? Y que van a conocer conflictos jurídicos dentro de tribunales, que también vimos que hay varios tribunales. Pero esa es la facultad que tiene el juez, pues, esa es la limitación, conocer de asuntos jurídicos dentro de un tribunal. En cambio, la jurisdicción es dentro del poder del deber del Estado de todo el territorio, ¿ya? Entonces, de cierta forma, la competencia vendría siendo el ámbito donde se aplica esta jurisdicción, pensando que la jurisdicción es todo el territorio de la red chileno, todo el territorio de la República. Ya. La competencia es divisible. ¿Por qué es divisible, cierto? Porque vamos a conocer varias competencias, o sea, hay una clasificación de competencia. Vamos a conocer, por ejemplo, hay competencia, hay tribunales que conocen de materia de familia, hay tribunales que conocen de materia laboral, hay tribunales que conocen materia civil, tribunales que conocen de varias materias, ¿me entiendes? Pero ese tribunal va a estar establecido dentro de esta jurisdicción. Entonces es importante que nosotros sepamos qué tribunal va a conocer dentro de qué territorio de la jurisdicción. ¿Me van captando la idea o no? Sí, profe. Porque después no quiero que confundan competencia con jurisdicción. Entonces, por ende, la competencia vendría siendo divisible, la jurisdicción no. La jurisdicción es una sola, no se va a dividir nunca, porque es un solo territorio chileno de la República. La competencia es delegable. La jurisdicción no se va a delegar, no se puede delegar, porque es una sola, es un género. En cambio, la competencia, que lo vamos a ir viendo más adelante, se puede delegar a distintos tribunales, dependiendo el acto que nosotros le solicitemos a los tribunales o dependiendo cuál sea la materia que se interpuso, si es competente o no incompetente, y también, pero primero va a determinar si el tribunal es competente o no, y lo segundo, poder solicitar, ¿cierto? Si el tribunal es competente, un tribunal que tiene conocimiento propio, puede delegar facultades para realizar ciertas gestiones a otro tribunal, por ejemplo, en otra ciudad. Pero lo vamos a ir viendo, solamente para que vayan más o menos un poquito entendiendo como ciertas características importantes de la competencia y la jurisdicción. Por ejemplo, si falta la competencia, aquí solamente habría nulidad del acto. O sea, si yo entablé una demanda en un tribunal que no tiene competencia, ¿qué pasa? Va a ser nulo. Por ejemplo, si yo entablé una demanda en un tribunal laboral, entablé una demanda civil, ese acto se va a declarar incompetente, o sea, va a ser nulo, no pasa nada. En cambio, si se entabla, si por ejemplo, si no hay una jurisdicción, de cierta forma, el acto va a ser inexistente, no va a existir, porque no hay un tribunal que pueda resolver dentro del territorio de la República, ¿me entienden? Ya, ¿entienden este paralelo?
de las facultades que tiene la competencia en cuanto a lo que es la jurisdicción? ¿Quién no entiende? Quiero que me digan que si no lo entiende, buscamos la forma como lo hacemos entender, porque necesito que entiendan esta parte de la competencia y la jurisdicción. Pero yo no entendí un poco. Disculpe, no estaba muy atenta. ¿Ya qué es Ando lo con que no un pollo en entiende? la delegable falta. Ya. Vamos a buscar aquí uno. Toma, cierra la puerta. Lo vamos a ir viendo en más detalle. Esta es una introducción para que podamos ir entendiendo un poco. Ya, por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, un tribunal. Ya. Mire, les voy a explicar otra cosa antes de eso. En el caso de que la competencia se vería así, déjenme voy a buscar monito, ya que me gusta explicar así, para que ustedes se puedan imaginar. ¿Pueden ver la imagen? Sí. Sí, Ya. profe. ¿Pueden ver que hay un territorio y un tribunal? Sí. Ya, miren, esa es la jurisdicción, ¿cierto? De Arica a Punta Arenas, ejemplo, es todo el territorio. Y esta vendría siendo la competencia que tienen los tribunales. Los tribunales, acuérdense, los jueces tienen competencia. La jurisdicción es todo el territorio. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener distintos tribunales. Y según la clasificación de la competencia que tiene cada tribunal, que la vamos a conocer, vamos a identificar, por ejemplo, en qué tribunal nosotros tenemos que demandar según la materia y a qué parte del territorio está este tribunal, pues, dependiendo, ¿cierto?, de muchos factores, el domicilio, de la persona donde viva, ¿me entienden? Pero también no solamente para demandar, por ejemplo, en primera instancia. Por ejemplo, este es un tribunal laboral, este es un tribunal laboral y yo vivo en Arica, ¿cierto? Ya vivo en Ovalle. Yo vivo en Ovalle. Entonces el tribunal donde yo tengo que demandar y el acontecimiento, ¿cierto? El conflicto jurídico ocurrió en Ovalle, el tribunal competente va a ser el de materia laboral y tiene que estar en Ovalle, dentro de la jurisdicción de Ovalle. Yo no puedo decir, mi acto o mi conflicto o mi situación ocurrió en Arica, yo no puedo demandar en Ovalle, ¿me entienden? Porque el juez del Tribunal Laboral de Arica no tiene jurisdicción, competencia para el Tribunal de Ovalle, ¿me entienden? Ese es un acto incompetente en cuanto al territorio, ¿me entienden o no? Pero lo importante que yo creo que entiendan acá es que hay varios tribunales que tenemos que identificar cuáles son sus jurisdicciones. Y las jurisdicciones, cuáles serían estas limitaciones donde ellos solamente pueden aplicar o administrar justicia. Y lo que pregunta la compañera en cuanto a los tribunales, en cuanto a la delegación, es, por ejemplo, si entra una demanda en un tribunal laboral de Ovalle y necesito hacer gestiones en un tribunal de Arica, este tribunal que tiene competencia propia, que tiene competencia natural, que partió siendo competente desde su inicio, le delega al Tribunal de Arica realizar ciertas actuaciones, ciertos actos o diligencias que complementen, ¿cierto?, la demanda o las actuaciones que se están realizando en la demanda, poder seguir con el procedimiento. Por ejemplo, yo necesito notificar a una persona en Arica, entonces yo le digo al tribunal, a través de un exhorto, si puede notificar a esta persona en Arica. Esa es la delegación de los tribunales. Hay varios tipos de delegación.
Pero en palabras más sencillas, ¿cómo se vería la figura de la delegación? ¿Queda claro? Es cuando un tribunal de competencia propia le solicita a otro tribunal por medios formales, ¿cierto? E internos, poder realizar ciertas actuaciones que me permitan avanzar con mi procedimiento y no me estanque, porque no puede ir un funcionario, ¿cierto? De familia de Ovalle a notificar a un tribunal de familia en Arica, ¿pues me entiende? Porque no tiene jurisdicción el funcionario de Ovalle para hacerlo en la jurisdicción del tribunal de Arica. Profesora, una consulta. Dígame. Por ejemplo, si yo vivo en Santiago y en el juzgado de familia y el papá, no sé, de mi hijo que yo demandé, vive en Ovalle. Ahí se hace la denuncia, pero la notificación, ¿quién la envía? Por ejemplo, las notificaciones en familia se hacen por medios internos, las de policía local también porque tienen receptores ad hoc que se llaman. Pero, por ejemplo, las notificaciones que son civiles o notificaciones de demandas propiamente tal, se hacen a través de receptores judiciales, pero también de la jurisdicción donde ellos estén, pues o sea, un receptor de San Felipe o de Ovalle no puede notificar a un receptor de Arica. Hay receptores que también son administradores de justicia que tienen que respetar el ámbito de su jurisdicción, donde desempeñan sus funciones. Véanlo desde esa forma la jurisdicción, el poder deber del Estado. Este es mi territorio, desde acá tenemos distintas entidades o instituciones donde puede aplicar la justicia. ¿Me entiende? Eso es, de cierta forma, lo que es la competencia y la jurisdicción, para que puedan englobar. La competencia vendría siendo tribunales de justicia. ¿Cómo se clasifican? De cierta manera. ¿Quiénes tienen las facultades? Los jueces. ¿Y dónde aplican su conocimiento o dónde resuelve dentro de su territorio, dentro de su jurisdicción? ¿Qué dice la compañera? Exacto. Exacto, porque todos los jueces tienen jurisdicción, pero las competencias se terminan como que conocerá si juez competencia, sí, exactamente, señora Bernal. Bueno, es difícil entender al principio esta materia, pero si no la entienden, después les va a costar determinar, ¿ya? Porque no llegan solamente clientes a una oficina del abogado de San Felipe, llegan clientes de todo, que por ejemplo pasa mucho con la minería, ¿ya? Entonces ahí hay que saber identificar, tenemos que saber identificar cuál va a ser el lugar donde nosotros vamos a demandar, cuál va a ser el tribunal competente para nosotros entablar la demanda. Hoy me dio mucho frío. Y ahora, entendiendo esto, que es lo que yo quería que vieran, que hay varios tribunales que van a establecer, que están dentro del territorio. Vamos a ver la clasificación. Vamos a agregar acá una. ¿Me va a pillar la tecnología también? No. ¿Ya tienen dudas con esto? Con lo que es la competencia, que tenemos una definición legal y con ciertas características de la competencia. Profe, después ese PowerPoint lo va a mandar al grupo. Sí, por supuesto que no. Esta es una clase práctica solamente, o sea, la evaluación, porque a mí me interesa que ustedes entiendan. La evaluación va a ser como las hemos hecho siempre. O sea, si un compañero ve este PowerPoint sin escuchar la clase, lo más probable es que no la entienda.
Entonces, eso es lo importante con cuanto quiero que sepan de la competencia y la jurisdicción. Que vamos a tener que, hay que identificar qué tribunal va a ser el competente para conocer de ciertos asuntos dentro del territorio de la República o dentro de su territorio jurisdiccional. Y ahora vamos a la clasificación de la... ¿Ya quedaron claros con la primera parte? Nunca me había preguntado recién. Sonia, Lisette, Profe, ¿bien? sí, bien. Perfecto. Cuidado que está muy caliente. Bueno, mi amorcito pesoso. ¿Han visto el TikTok de que por fin creció? Hay unos TikTok que dicen por fin creció que les abren los portones los hijos, mi, mi portón eléctrico. Igual los hijos ayudan harto cuando crecen. Sí, es verdad. Sí, pues ayudan harto, son un gran Ayudan apoyo. bastante. Denme un segundo ya. Clasificación entonces de la jurisdicción. Ahora vamos a aterrizar la información global que les di recién, de las características que más o menos ustedes se pudiesen imaginar que hay varias competencias en una sola jurisdicción. Profe, vamos en el punto 2.1, ¿cierto? Sí, los elementos los vamos a saltar porque los vamos a ver dentro de las clasificaciones de la jurisdicción, en vez de la competencia. Ah, ya. Uy, me parece que no grabé. Ah, sí, grabé. Me asusté. No, afecto día sábado. Oh, que hace frío, Dios mío. Qué efecto ya está. Sí. Hoy aquí hay un solcito que se ve pero súper agradable y hace un frío. Ah, Da igual. nosotros anoche teníamos una neblina costera y ahora está recién como abriendo el sol. Qué frío. Tengo el calefactor abajo, pero igual hace mucho frío. No puedo hablar, dice la niña. ¿Por qué está silenciada? La tengo silenciada yo. El único que está silenciado es el Matías. Está, don Matías no está. Ah, pero yo no la tengo silenciada. No silencio a nadie. Ya, vamos a seguir. A lo mejor el micrófono de ella no lo tiene abierto. Seguramente.
Ya. La competencia admite varios tipos de clasificaciones. Todas son sumamente importantes para poder determinar qué tribunal va a conocer del asunto, ¿cierto? O del conflicto jurídico. Yo me hice acá un torpedo para ir guiando los puntos. Para hacerlo más práctico más que nada. Ya vamos a ver la clasificación en cuanto a la determinación del tribunal, ya, absoluto o relativo. No me estoy guiando por el apunte, me estoy guiando por los casos más prácticos, porque esta clase va a ser más práctica, ¿ya? Para que ustedes vayan según su determinación absoluto o relativo, para que vayan al apunte en esa parte. En cuanto a la determinación del tribunal, Profe, ¿qué punto dijo? en cuanto a la determinación del tribunal, absoluto o No, de relativo, característica de jurisdicción. clasificación de la competencia. Nosotros leímos la competencia la semana pasada, ¿ya? O sea, en la clase el jueves, la leímos completa. Yo les había ofrecido esta clase más práctica para que pudiesen entenderla. Entonces tenemos la competencia absoluta y tenemos la competencia relativa, ¿ya? Después tenemos otra clasificación, porque admite varias clasificaciones. Esta vendría siendo la uno, para que ustedes puedan entender y tengan una forma más fácil de poder estudiarlo. Después tendríamos una clasificación 2 que sería ya según la fuente. Que aquí tendríamos la competencia natural o prorrogada. Voy a escribir rápido esto para que vamos. Después tenemos según el contenido. Vayan ayudándome con ustedes para que vayan siguiendo el apunte. Según el contenido dice contenciosa. Ya, para avanzar más rápido. Ya, según el contenido tenemos la contenciosa, Y la no contenciosa. ya, ¿cuál otra clasificación nos falta acá? Según su grado,
Según tu grado. Dice única instancia, primera instancia, segunda instancia. Única instancia. Primera instancia y segunda instancia. Ay, que estoy- Ya. ¿Cuál otra clasificación nos falta? Según la apreciación con que se determina la competencia. Esa es la primera que pusimos, la absoluta y la relativa. Ah, ya. Y después dice cuestiones de competencia. Sí, sí, eso lo vamos a ver al finalizar. Quiero que entiendan la clasificación primero. Y entonces, así se clasifica la competencia, así se estudia. Cuando se estudia derecho, así se estudia, porque así la preguntan. Clasifíqueme la competencia, profesor. La competencia se clasifica de cierta forma, según la determinación del tribunal, según la fuente, según el contenido, según el grado. Ya, explíqueme según la determinación del tribunal. La determinación del tribunal se subclasifica o hay que distinguir en la competencia absoluta y la competencia relativa. Ya, perfecto. Según la fuente, profesor, hay que distinguir según la competencia natural, prorrogada o delegada. Perfecto. Según el contenido, hay que distinguir si es contenciosa o no es contenciosa. Según su grado, hay que distinguir si es de única instancia, si es de primera instancia, si es de segunda instancia. Así se clasifica la competencia, ¿ya? Así la tienen que explicar ustedes, así la tienen que saber ustedes. Ah, me gusta la clase de día. Bueno. No entretenía la clase así porque ¿Por qué no encienden sus cámaras? ¿No quieren encender su cámara? Porque así yo les veo y puedo ver si están entendiendo o no. es que son muchas colas. No importa, si yo también. Si después las clases las vemos nosotros nomás. No se va a estirar en la cama de visita. Cada pieza de visita. De todo. Bodega. ¡Auch! ¿Qué pasó, Lisa? Ay, Ya, aquí les vamos a poner los numeritos. Entonces, dicha la clasificación, ¿cierto? Que ustedes tienen que saber muy bien para que puedan determinar qué tribunal va a conocer. Bueno, ahí yo creo que se tiene un poquito más, ¿cierto? sí, profe. Ya. En cuanto a la determinación del tribunal, nosotros ¿qué tenemos que saber ahí? ¿Qué tribunal va a conocer? ¿Qué va a conocer los determinados asuntos jurídicos? En cuanto a la competencia, ¿cierto? Absoluta, vamos a identificar tres situaciones para que la podamos entender. Ah, ya. Entonces vamos a subclasificar la competencia absoluta. Para conocer acá nosotros vamos a identificar qué tribunal va a conocer del asunto. Entonces, para que nosotros sepamos, la competencia absoluta la vamos a subclasificar en cuanto a la jerarquía del tribunal, en cuanto a la jerarquía, en cuanto a la clase, y le vamos a subclasificar en cuanto a la categoría.
Ya, en cuanto a la jerarquía, aquí vamos a identificar qué tribunal va a conocer el asunto. Por eso es importante que lo aprendan así. Por ejemplo, en la jerarquía vamos a saber si va a conocer el Tribunal de Letras, si va a conocer la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. Ya sabemos que para interponer una demanda, ¿cierto? Vamos a partir por el tribunal inferior, que sería la Corte, o sea, el Tribunal de Letra o cualquier tribunal que conozca en primera instancia, ¿cierto? Posteriormente, si vamos a proceder a recurso, van a conocer tribunales de segunda instancia o las cortes de apelación. No así como el recurso de protección que se entabla solamente directo a la corte de apelación, a la corte, a los tribunales superiores, ¿me entienden? Entonces, para saber dónde vamos a entablar la demanda, nosotros tenemos que conocer a qué tribunal, según su jerarquía, vamos a interponer esa demanda. Si es un tribunal de letra, si es un tribunal laboral, si es un tribunal de familia, si es un tribunal eh, de policía local. Esa es la jerarquía. Si le vamos a interponer a las Cortes de Apelaciones o a las Cortes Supremas. Lo voy a poner acá. Entonces, los tribunales que nosotros, cuando vimos la clasificación de los tribunales, todos los tribunales que yo los nombré, ¿cómo se clasificaban? ¿Se acuerdan? El tribunal laboral, el tribunal de familia, el tribunal de letras. ¿Cómo se clasifican en tribunales ordinarios? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que saber en qué tribunal vamos a establecer nuestra demanda. Y eso serían tribunales ordinarios. Y vimos varias clasificaciones de tribunales, los que pertenecen al Poder Judicial, los que no pertenecen al Poder Judicial, los tribunales especiales y los tribunales, cierto, arbitrales. ¿Se acuerdan que los vimos? Eso van a ser los tribunales, no quiero decir la primera, bueno, es en la primera instancia, pero no quiero hablar todavía de instancia. La primera institución para que ustedes puedan entender dónde vamos a entablar una demanda, ¿ya? ¿Me van captando? Que no las veo, prendan las cámaras para que Sí, podamos profe. tener mejor comunicación porque no las veo y quiero verlas. Quiero que entiendan. Ya, ¿Y por qué? entonces, cuanto a la clasificación de la competencia, vamos a determinar qué tribunal va a conocer del asunto, ¿cierto? Para ver qué tribunal va a conocer del asunto, tenemos que distinguir dos cosas que son muy importantes, dos subclasificaciones, si la competencia es absoluta o si la competencia es relativa. Si la competencia es absoluta, tenemos que distinguir entre la jerarquía, la clase y la categoría para saber conocer el tribunal. Acuérdense, nosotros tenemos que aprender a identificar desde la fuente qué tribunal va a conocer de eso. Si no, por regla general nosotros decimos, ay, si es una demanda laboral, vamos a entablar la demanda en una demanda laboral. Decimos, ay, suena súper lógica, ¿cierto? Pero yo quiero que entiendan más allá desde dónde viene que nosotros conozcamos que ese tribunal es laboral. ¿Ok? Entonces, según la jerarquía, vamos a poder determinar el tribunal que va a conocer de nuestro asunto con relevancia jurídica. Entonces, los primeros son los tribunales ordinarios, que fueron todos los tribunales que nosotros vimos. Los tribunales de letra, los tribunales arbitrales, especiales. ¿Ya? Todos los tribunales. Tribunales ordinarios, especiales, arbitrales. Acuérdense que esto lo vimos en la clasificación de los tribunales. Ya. También vamos a identificar, esto es como primera instancia, tribunales. Como primer punto, para determinar el tribunal. Si tenemos que entablar la demanda ahí o no. Después tenemos que ver si la vamos a entablar nosotros, ¿cierto? En los tribunales superiores. Según la acción que nosotros vamos a presentar, ¿cierto? Vamos a identificar qué tribunal superior es. ¿Cómo se clasificaban los tribunales superiores? Lo vimos en la clasificación de los tribunales. ¿Qué
¿Quién me señala cómo se clasifican los tribunales superiores? Hay dos. Las Cortes Supremas y la Corte de Apelaciones. Acuérdense, estamos relacionando toda la materia. La que vimos de la clasificación de los tribunales, la estamos relacionando con la competencia, ¿ya? Entonces, primero vamos a identificar si la tenemos que entablar en los tribunales ordinarios, especiales o arbitrales. Y posteriormente tenemos que clasificar si tenemos que entablar en los tribunales superiores. En cuanto a la clase de tribunal, mire, acá se las voy a hacer un poquito más sencillas y esto la vamos a poner en la clase mejor. Aquí le vamos a poner para que después cuando los vean, vamos a poner tribunal de letras. Para que ustedes se manejen tribunal de letras, laboral, o tribunal propiamente tal, no. Y ¿Y por qué después, aquí le vamos a poner, no lo vamos a dejar ahí. Y aquí en la clase le vamos a poner, ay, Profe, era Corte ya, Suprema y Corte de Apelaciones, ¿cierto? claro. Que lo anoté porque se me había olvidado. Y aquí le vamos a poner para que no se les olvide, Corte Suprema, y Corte de Apelaciones? para que cuando lo estudien se acuerden, po, ¿ya? Corte de Apelaciones. La Ahí Corte Naval, la Corte Naval y la otra tampoco va, ¿cierto? lo que pasa es que son para acciones especiales. Ahí, eso Ah, hay que distinguirlo en la clase. ¿Ya? En la ya, clase vamos a distinguir si son asuntos ordinarios, arbitrales o especiales, mejor, para que lo entiendan así. ya. Y aquí vamos a poner en la clase si tribunal ordinario, si un tribunal especial o si es un tribunal arbitral. Y ahí para que ustedes lo entiendan después. Ya lo vamos a volver a repetir, espérense. Ya después, en cuanto a la categoría, lo vamos a distinguir si pertenece al tribunal del Poder Judicial o si pertenece o es especial de cierta forma. Estamos relacionando la materia, esto es importante, ¿eh? O sea, lo que no estuvieron hoy día perdí en la mitad de la unidad. Si se van a incorporar a las clases siguientes y no vieron la clase anterior, van a estar súper perdidas ya, porque yo voy a relacionar todo el tiempo la materia. Compañera, saquen un pantallazo cuando lo termine. No sé si O lo una enviar, foto. mandar? pero tienen que relacionarlo después con el audio, ya, con la clase. Claro. ¿Ya qué O tribunales sea, no pertenecen al Poder Judicial? la policía local, ¿Ya cuál es más? El aduanero, ¿cierto? El ambiental, la económica, Es ¿sí? constitucional, profesora. ahí está la profe. Me espalda. ¿Y cuáles pertenecen al Poder Judicial? Este pertenece. Están los ordinarios, los especiales Y los arbitrarios. Por y los supuesto, ya. arbitrales. Y Ahí los se, arbitrales. ahí se enchufaron, ya. Ahora vamos a explicar este dibujito que hicimos acá. ¿Lo entienden o no? Así estudio yo. Ah. Sí, se entiende sí. Ya. Sí, porque igual yo no estoy, profe, en mi caso, yo estoy en la clase anterior, pero me quedo dormida. Ay, no, qué feo. Y uno estudiando, preparando las clases y ya durmiendo. Ay, No, no. profe, lo que Vamos a pasa es bajar que un punto en la prueba. me estoy tomando por lo que le comenté a usted, que por el cuadro de estrés que estaba pasando, me dio una pastilla que es un poquito fuerte, entonces me hace dormir
casi todo el día. Ando medio somnolienta. Chuta. Ya, avancemos. Clasificación de la competencia. ¿Cómo se clasificaba la competencia? Disculpen que sea tan La repetitiva. competencia supuesta, Absoluta y relativa. No, no, no. Todo de nuevo. ¿Qué la dice? Absoluta y relativa. No. Clasificación de la competencia. ¿Cómo se clasifica la competencia? Quiero que me la digan así. Profesor, hay que determinar. La competencia se clasifica según la determinación del tribunal, en absoluta relativa, según la fuente, natural, prorrogada o delegada, según el contenido, contenciosa o no contenciosa, y según el grado de única instancia, primera instancia, segunda instancia. ¿A quién la dice? Voy a tratar yo. Clasificación de la competencia. Según el tribunal, determinación del tribunal se determina en absoluta y relativa, según la fuente, natural, próloga y delegada, según su contenido, conticiosa, no conticiosa y según su grado, única instancia, primera instancia y segunda instancia. Perfecto. Ya la Celia. Celia, ¿cómo se determina el tribunal? ¿Cómo se clasifica la determinación del tribunal? Solamente Según la la uno, la jerarquía, determinación según absoluta la o relativa. jerarquía, Celia, escúcheme. dígame. Ya, mire, escúcheme. Ya, yo le voy a preguntar, ¿cómo se clasifica señáleme la clasificación en cuanto a la determinación del tribunal? Y usted me tiene que decir, profesora, la clasificación de la determinación del tribunal es absoluta y relativa. Y a su vez la absoluta se clasifica según la jerarquía, la clase y la categoría. La jerarquía nos señala en qué tribunal va a conocer de cierto asunto, según la jerarquía. Si van a conocer los tribunales de letra, o los laborales, o todos los tribunales. Si va a conocer la Corte de Apelación o si va a conocer la Corte Suprema. En cuanto a la clase, necesitamos saber qué tribunal. Si van a conocer los tribunales ordinarios, los tribunales especiales o los tribunales arbitrarios. Y en cuanto a la categoría, necesitamos saber si el tribunal pertenece al Poder Judicial o no pertenece al Poder Judicial. Dígalo. Tiene ahí el dibujito. Vamos de nuevo, la determinación del tribunal está en absoluta y relativa. ¿Ya? La absoluta está la jerarquía, la letra es laboral, Corte Suprema, Corte de Apelaciones. ¿Ya? La clase se subdivide en jerarquía, clase y categoría. La ¿Ya? clase depende del tribunal, si es ordinario o tribunal arbitral. Y la Ya, ahí es categoría especial. dep- Ya, ahí. tribunal ordinario, tribunal especial, arbitral. Ya. Y en la categoría se va a ver si corresponde al Poder Judicial o no, si pertenece o no al poder Judicial, Policía Local, Aduanero, Ambiental. Ya, los que no pertenecen, ese es un ejemplo, por los que no pertenecen al al Poder Judicial, ¿cierto? Tenemos ejemplos como el policía local, el aduanero y el ambiental. ¿Entienden la figura globalmente? ¿Les queda más claro verlo así que leerlo solamente el apunte? Sí, Sí. es más claro. Ya, perfecto. Vamos a conocer entonces ahora vamos a ver más al detalle, ¿ya? Por eso que les dije que solamente hoy día vamos a ver la clasificación. Eh, entonces habíamos dicho, la determinación del tribunal es para saber qué tribunal va a conocer del asunto de relevancia jurídica o el conflicto o el negocio jurídico. Ya vamos a distinguir, ¿cierto? Si la competencia es de competencia absoluta y la competencia relativa. Cuando es de competencia absoluta tenemos que distinguir. Bueno, el apunte nos dice, la competencia absoluta es aquella que determina la jerarquía del tribunal que es llamado por ley para conocer un asunto determinado. Esa es la finalidad de la competencia absoluta. Saber qué tribunal que es llamado por ley va a conocer de un asunto determinado. Por eso cuando nosotros nos vamos a la jerarquía de los tribunales, vamos a ver
si va a conocer un tribunal de letra, va a conocer un tribunal laboral, si va a conocer un tribunal de familia, porque va a conocer de un asunto determinado. Tenemos que saber si va a conocer la Corte Suprema, tenemos que saber si va a conocer la Corte de Apelación. Nosotros vamos a entablar un recurso de apelación. ¿Dónde lo vamos a establecer? ¿En la Corte de Apelación? Exacto. Eso es lo que tienen que saber. Identificar según el asunto o el negocio jurídico cuál va a ser el tribunal donde yo tengo que entablar la acción. En cuanto a la clase de tribunales, habíamos visto que en la clasificación de los tribunales que habían varios tipos de tribunales. Los tribunales ordinarios eran los tribunales de letra, laborales, civiles, de familia, pero eso es en cuanto a la materia, ¿cierto? Del tribunal. Creo que me falta esa de clasificar. Ah, no, que lo vamos a ver lo vamos a ver acá en el... Ah, lo vamos a ver aparte, ¿verdad? Ya. Y en cuanto a la categoría, es importante identificar si el tribunal pertenece al Poder Judicial o no pertenece al Poder Judicial. Pero eso es en cuanto a la clasificación absoluta. Y tiene que ver netamente con la determinación del tribunal, el conocimiento en cuanto a la materia. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el asunto jurídico y qué tribunal va a conocer ese asunto jurídico? Eso es. Y la relativa tiene que ver con el territorio. ¿En qué lugar está establecido ese tribunal que va a conocer de ese asunto jurídico? Eso es lo que tienen que saber, que esa es la diferencia. Y cuando vemos la determinación del tribunal en cuanto a la si absoluta, ahí vamos a ver los elementos en cuanto a la materia, la cuantía y el fuero, ¿ya? La materia es la que nos va a determinar cuál va a ser el asunto o el negocio jurídico que se va a conocer. Y es lo que habíamos venido hablando, pues si era laboral, familia. En cuanto a la cuantía, es el monto por el cual se va a determinar. Si es de mayor cuantía, de mínima cuantía, de menor cuantía. ¿Ya? Es el monto de la demanda, más que nada, en temas que son monetarios, por cierto. Esa es la cuantía. Y el fuero son ciertos beneficios a ciertas personas o autoridades, ya que si se tienen que ver o no en tribunales especiales o con procedimiento también específico, que lo vamos a ver en la siguiente clase más al detalle. ¿Ya tienen dudas con esta primera parte? No, profesora. Ya. Entonces nos vamos a la relativa. Entonces la relativa, el único elemento vendría siendo el territorio. Profe, la jerarquía sería el único punto ¿A dónde? en la relativa. No. Lo Único que pasa es elemento que sería. no, estos no son elementos de la competencia absoluta. Esto era para que nosotros pudiésemos, esto yo lo hice para que ustedes pudiesen entender y relacionarlo con la clasificación. Pero los No, elementos profe, de la competencia absoluta son la materia, la cuantía y el fuero. sí, no, es que yo estoy con el apunte que usted, pero por eso le estaba leyendo lo que decía de Ah, relativa. ah, ya. Yo pensé que me estaba preguntando. No, no, sí, había quedado claro que la primera parte usted la iba a ver después. Bueno, sí, pero ahí se las voy a dejar, ¿ya? Esto es de la competencia absoluta, el elemento. Entonces la competencia absoluta tiene 3 elementos. Primero yo les hice este monito, aparte, que no son elementos de la competencia absoluta, es solamente para que ustedes entiendan cómo se determina el tribunal. ¿Ya?
En cuanto a la materia, ¿cierto? Tenemos los tribunales de letra, laboral, Corte Suprema. ¿De qué se trata el asunto? En cuanto a la cuantía, nosotros tenemos el monto que vamos a demandar. Y en cuanto al fuero, es como lo que le dije que ese asunto especial. Que lo vamos a revisar, como les digo, en más detalle. Tommy, ¿me cierras la puerta, por favor, que estoy en clase? Profe, Dígame. le hago una consulta, no sé si tendrá que ver, yo creo que sí. Nosotros estaríamos en condiciones entonces, una vez que terminemos el curso, de hacer una demanda, o sea, de digitarla y todo eso, ver la información. Más que demanda, las demandas son, las realizan siempre el abogado, porque se ven, ¿cierto? O sea, ustedes podrían ¿Adelantar algo de la demanda, alguna no redactar información? una demanda Hacer como propia, la redactación o no, algo no así. redactar, porque las Ah, demandas ya. se demandan de acuerdo al hecho y al derecho, y para eso tienen que tener conocimiento ya de derecho, o sea, saber aplicación de la ley, jurisprudencia, XX, y también establecer el hecho, pues. Pero sí pueden, lo que se pide mucho es que viene en la primera parte, o sea, la individualización de la demanda, el tribunal, menos el hecho y el derecho, que son como la red. Pero al menos ya después van a ir avanzando en eso y al final van a terminar no redactando demandas propiamente tal, pero sí subiéndolas al Poder Judicial. Entonces la redacción la hace siempre el abogado. Sí, siempre la hace el abogado, al menos que ya tengan estudiantes de derecho, lo hacen ya para tomar más criterios jurídicos. Ah, ya. Pero las demandas las hace el abogado porque, como les digo, se debe ahí probar, no probar, pero se deben dejar claros los puntos. Claro, porque me llama la atención, yo postulé a un trabajo que eran puras abogadas y en algún momento se comunicaron conmigo, tuvimos una videoconferencia y ellas me preguntaron si acaso yo sabía redactar demanda. Yo le dije que yo conocía una demanda, sabía todo lo que iba, pero redactar me llamó la atención, siendo que ni siquiera yo estudié para procuradora, nada, entonces me llamó mucho la atención eso. Y de hecho dije voy a terminar el curso y voy a volver a postular. Claro, pero como le digo, redactar demandas en cuanto al hecho y al derecho no, pero se ayuda mucho al abogado en individualizar las partes, los correos electrónicos, Claro, las vamos a ver más adelante. Y ahí yo les voy a enseñar qué es lo que hace un procurador, pues, qué es lo que ustedes van a hacer, porque un asistente de abogado es un procurador en definitiva. Trabaja, no es procurador porque los procuradores están definidos como los estudiantes de derecho o que pueden ir a juicio. Una vez me corrigieron esa situación, pero lo vamos a ver. Pero antes los asistentes de abogado se les llamaba procuradores, ahora cambió la figura con estos, con los habilitados en derecho. Y ahora ustedes pasan a ser asistentes de abogado. De cierta forma se amplió el rubro, porque cuando yo estudié técnico jurídico, yo era procuradora del estudio jurídico. Pero ahora los procuradores, como les digo, se llaman los estudiantes de derecho, habilitados para comparecer. Pero es un tema de nombre solamente, no de funciones. A lo más lo que ustedes no van a poder hacer es ir a un juicio, como lo podría hacer un estudiante de derecho. Es lo único que ustedes no estarían habilitados con este curso, porque para eso tienen que estar habilitados según la ley 18.210 de comparecencia en juicio. ¿Ya? Pero como les digo, pueden aprender después. Hay secretarias de abogados que llevan mucho tiempo y sabe, pero como les digo, es casi imposible que redacten una demanda. Profe, una consulta, pero es con respecto a la prueba. La primera prueba
Todavía no la habilitan como para revisar en qué se equivocó uno. ¿Cuál? La primera que dimos, ¿De asistente de abogado? sí. ¿En qué me equivoqué? No se equivocó usted. Le estoy Ah, diciendo que no la he podido revisar para ver yo en qué me equivoqué. ya voy a pedir que las habiliten. Por fin, pero así para repasar eso. Sí, porque yo me equivoqué, por Sí. ejemplo, en las respuestas de notaría, que fue mi error, y porque estaba demasiado cansada. Por eso que me di esta semana de poder ya descansar y ahora ya reincorporando las preguntas de las pruebas de asistente de abogado, incluso también iban con algunos errores que los pude corregir antes, pero Pero profesora, ¿será posible que las corrija de nuevo esas pruebas? sí, las voy corrigiendo de a poquito, las voy enviando de a uno. Antes enviaba todo junto y después no me daba la opción de poder corregir preguntas de materias en clase que a veces me parecen súper interesantes, preguntar algo que hemos visto más práctico. Y no, y voy cambiando las preguntas, estaba muy, muy cuática. No, si las pruebas estaban bien, profesora, pero si es que usted las puede volver a revisar, porque de verdad que yo tengo dudas con una última, con la primera de esta de derecho. Y lo otro que ya arreglé el tema de esa prueba que se me cerró, logré hablar con la persona, me habilitaron la prueba como por 11 horas y ya la hice, es la 608. Ay, qué bueno, sí, porque eso lo tienen que hablar de forma personal. Ya, Sí, pero para que sigamos. usted la vea después. Gracias, profesora. Bueno. Ya, ¿tienen dudas con esta primera parte? Y ahí se las dejé un poquito más bonito, ¿ya? Acá les puse la competencia absoluta, le puse sus elementos, la materia, la cuantía y el fuero. Y en la competencia relativa, acá les puse, tiene un único elemento que vendría siendo ya el territorio. ¿Ya? Pero en cuanto al territorio, es saber a qué lugar pertenece, ¿cierto? O corresponde o está establecido al tribunal. Eso es únicamente. No tiene mayor em, fundamento. Yo vivo en Arica, y el asunto aconteció en Arica, yo tengo que demandar en Arica. No hay otra cosa. ¿Ya? Entonces, los elementos de la competencia son la materia, la cuantía y el fuero. Ya, según la fuente, vamos a ver si es natural, si es prorrogado o si es delegado. Si es natural, la competencia tiene que ver, es una competencia propia. Desde ahí nace, o sea, es el tribunal que necesariamente tiene que conocer de ese asunto, o sea, no hay otra opción. Si el tribunal es de familia, de Ovalle, y yo vivo en Ovalle y quiero demandar, no sé, no sé, me voy a juicio por alimentos, yo necesariamente mi tribunal competente va a ser el tribunal de familia de Ovalle, no va a haber otro. Ese es un tribunal natural, es un tribunal que va a conocer, es propio de su competencia, ¿me entiende? No va a haber otro. Si nosotros entablamos la demanda que correspondía a Ovalle al tribunal laboral, el tribunal laboral va a decir su demanda es incompetente, no al lugar, pues, ¿me entiende? No, no se tramita. El mismo tribunal declara que hay incompetencia del mismo. La delegada es la que nosotros habíamos visto recién, que entre tribunales de distintas ciudades se solicitan diligencias para poder continuar con el procedimiento. Hay diligencias que son las notificaciones, que es súper común. En policía local se tramitan los exhortos.
O sea, en todos los tribunales se limitan los exhortos, pero por ejemplo, hay unos que son súper cotidianos que pasan harto en policía local. O sea, uno se va de vacaciones, te sacan un parte en el sur y uno vive en Ovalle y uno pide que el tribunal, uno le pide al tribunal de Ovalle, ¿cierto? Que no es el que donde me sacaron el parte, que solicite a través de un exhorto que se remita ese expediente para que se conozca en el tribunal de Ovalle. ¿Ya? Eso es el poder delegar. Y el tribunal, y el tribunal, en cuanto si es prorrogado o no, eso tiene que ver aquellos tribunales que no son naturalmente competentes. Y yo le solicito a otro tribunal que tome la competencia o tácitamente, o se puede solicitar tácita o expresamente que sea competente. Por ejemplo, la licenciada Lisset es ¿de dónde es usted, Lisset? De Santiago. Ya. La señora Lisset viene y entabla la demanda no sé, por ejemplo, Por ejemplo, de la ciudad de Santiago, ¿da lo ya, mismo de qué comuna? no, pues tiene que ser competente, pues. Los tribunales Ah, en Santiago están categorizados tiene que ser del lugar donde ocurrió el conflicto, dependiendo, pues dependiendo si es la materia, si es materia familia, hay que distinguir si la competencia del demandante o del demandado, y ahí hay que distinguir un montón de cosas. Pero vamos a ya. los hechos, ya, no a los demandados, vamos a los hechos. Por ejemplo, la señora Lisset está una demanda en el tribunal de Rancagua y los hechos ocurrieron en Ovalle, por ejemplo, en Santiago. O no, entabla la demanda en el Tribunal de Santiago porque ella vive en Santiago, pero los hechos ocurrieron en Rancagua. El Tribunal de Santiago, si, por ejemplo, si da lugar la demanda, se prorrogó tácitamente. De cierta forma, yo le estoy pidiendo al Tribunal de Santiago que sea competente para conocer un asunto que ocurrió en otro lugar. Esa es la prórroga de la competencia. Exacto. ¿Ya tienen dudas con esto? Esto es lo que tienen que saber. Ya, porque no estamos estudiando derecho, va a saber más la clasificación o no. Ya, ¿quién me explica según la fuente, pero natural? ¿Es un solo tribunal? Es que esto no tiene que ver con el tribunal, tiene que ver con la competencia, porque la del tribunal ya la determinamos según la materia, la cuantía y el fuero. Y según la materia vimos todo, según la jerarquía, la clase y la categoría, ¿me entiende? El tribunal ya lo determinamos, aquí nosotros estamos determinando. ¿Se la puedo explicar yo, profesora? Sí, explíquemelo. Ya, la competencia no me funciona la cámara. La competencia natural o propia es la que determina la ley, ¿Sí? ¿ya? Y la prorrogada es cuando le piden a un tribunal que se lo piden tácita o expresamente que vea un tema, que le confieren a un tribunal para que vea, para que conozca de un tema. Por lo menos sí lo aprendí yo ¿Pero qué le en el confieren al otro ramo. tribunal, Bernardita? Le confieren le confieren ay, a ver cómo lo explico. Competencia, vos, Bernardita. Le confieren la competencia porque no la tiene, se la están Claro, confiriendo expresa o tácitamente. Es que me esa es. enredé, profesora, me Ya. enredé. Y la prórroga, eso de la prórroga. ¿Mm? Eso, profesora, que más había que La explicarle, delegada. la delegada. A ver, deje recordar que me pasaron en procesal con la delegada, No, pero delegada. de lo que hemos estado hablando ahora, pues. Exacto. Es que la delegada es cuando a ver, ¿cómo lo explico? Porque se la delegaron a otro tribunal. Le están delegando a otro tribunal, digamos, el poder para para representar a las partes.
Es lo, más o menos lo que recuerdo de la materia. No, acuérdese que la delegada es la que se solicita de un tribunal que está conociendo de un asunto, pero que es un tribunal que está fijo, que no va a cambiar su competencia, porque no le está diciendo al tribunal, tú sé competente para conocer el asunto y yo me desligo de eso, sino yo le estoy pidiendo a otro tribunal que haga ciertas gestiones o actos en otra ciudad, por ejemplo, que notifique A a una través de los persona exhortos. determinada, pero después se Claro, que devuelve, lo hacen claro. la delegada es a través de los exhortos, ahora lo recordé. Exactamente. Yo le pido a un tribunal que haga una sola gestión en otra ciudad a través de un exhorto, ¿cierto? Pero después ese exhorto me lo devuelve a mí. O sea, se devuelve. No, no, yo no Exacto, delego la competencia para que se fije en otro tribunal. Es temporal, es solamente por la gestión. Se termina la gestión y se exacto, devuelve la competencia. Esa es la delegada, exacto, profesora. ¿ya? Y ¿sabe qué es lo que le iba a decir? Discúlpeme, que para que las compañeras se orienten un poquito, que lean bien la materia que usted está pasando, porque también eso está en el COT, en el artículo 108, tiene que ver con lo de las competencias. ¿Sí? Eso, ¿Tienes? ya siga su clase, no le interrumpo más. No, si está súper bien, pues tiene que tiene que participar. Si usted es parte del curso, independiente que sepa o estudie derecho, tiene que participar en el curso. Siempre hay cosas que se van quedando atrás también, pues esta materia uno la pasa en segundo año, primer año, procesar alumno. Ya. ¿Tienen dudas las demás compañeras con respecto a esta clasificación según la fuente? No, profesora. Cuando nosotros hablamos de la fuente, hablamos de dónde emana la competencia, ¿ya? De dónde nace esta competencia. Natural nace de ese tribunal. Por eso que lo establece la ley. Prorrogada nace en un tribunal y le confiere la competencia a otro tribunal y el tribunal que era naturalmente que debía conocer, le dice a otro tribunal, tú conoces esta competencia, pero yo por eso se llama prorrogar, yo me desligo de esa competencia, se la paso al otro y en el otro tribunal se fija. ¿Ya? Y la delegada es un tribunal naturalmente competente para conocer, pero solamente pide actuación al otro tribunal para que conozca para un cierto acto determinado. Después se devuelve al tribunal que estaba conociendo, el que estaba fijado ya. Esa es la figura. Ya. Pero no se olviden que la fuente es el origen, de dónde nace la competencia. No se olviden nunca de eso. Cuando les preguntan cuál es la fuente de, de la competencia, es de dónde, cuál es el tribunal que por ley debía ser competente. Eso es. Por ley debía ser competente el Tribunal de Letras de Santiago. Por ley, por eso es natural o propia. Y otro ejemplo, y para que lo vean de otra forma, prorrogada es el tribunal que era competente por ley, deja de ser competente porque le solicita al otro tribunal que no era competente por ley que sea competente. ¿Me entienden? Y la delegada es el tribunal que es competente por ley, le solicita a otro tribunal que no es competente por ley para que realice ciertos actos determinados en la causa. Ya para que lo vean ya de un punto de vista más de la materia. Y según el contenido, vamos a saber si el tribunal es contencioso o no contencioso. Nosotros los tribunales conocemos conflictos jurídicos, se resuelven conflictos jurídicos. ¿Se acuerdan que la definición de tribunal nosotros lo vimos así? Por tanto, si nosotros vamos, si vamos, lo que tenemos que ver en esta clasificación es si se va a resolver un conflicto jurídico o no. Si es contencioso, quiere decir que si hay un conflicto jurídico, que si hay una contienda entre dos personas, que tiene que resolver el tribunal. Si no es contencioso, quiere decir que no hay una contienda, pues no hay un conflicto jurídico, sino que se realizan actos voluntarios. Por ejemplo, un contencioso vendría siendo la demanda por el incumplimiento de contrato. Hay dos partes que una necesita que se indemnice por los daños causados al incumplimiento. Y no contencioso vendría siendo el cambio de apellido. Yo no tengo un conflicto con otra persona, yo estoy solicitando algo que es para mí, algo voluntario. Eso tiene que ver con el contenido. ¿Ya?
¿Y aquí me explica según el contenido? Profe, ¿Quién según se el atreve? Ya, ese no está difícil. Ya, Lisset. Ya. Según el contenido, es, o sea, según el contenido es según la demanda que se hace, si es contenciosa, ¿Ya? ¿O si no es contenciosa? contenciosa o no contenciosa. Claro, lea ahí Si es si es contenciosa, o sea, estoy leyendo acá porque de verdad no me lo grabé bien. No, pero mire, es fácil. No es que no se lo tiene que aprender Es de cuando memoria. hay conflicto entre dos partes. Claro. Y Esto la no no lo aprendan dígame, de memoria, entiéndanlo. ya, Para que no se les olvide nunca más. Pues, ya, ahora sí. No ya, contenciosa. contenciosa es cuando yo tengo un conflicto con otra persona Ya, y no hay ninguna solución, se va a tribunales. ¿Eso es claro. lo que entendí? ¿Sí? Ya. Súper Y la bien. no contenciosa es el caso que me pasó a mí, que le tuve que hacer un cambio de apellido a mi hija y lo tuve que ver yo directamente. Claro, usted lo solicitó al Él como tribunal. punto el ejemplo que yo, sí. Se ve distinto. Por ejemplo, si lo llevamos a la práctica, en la contenciosa nosotros entablamos una demanda. En la no contenciosa ¿Mm? no se llama demanda, se llama solicitud. Claro. Ya, En el caso del apellido es solicitud de impugnación de paternidad, algo así. ya. Solicitud. Esa es la figura en cuanto al papel, por lo que se hace. Ujú. Ya, entonces contenciosa, conflictos. Igual, conflicto. Obviamente que tengan relevancia jurídica, porque es lo que conocen los tribunales de justicia, resuelven conflictos de relevancia jurídica. Habíamos visto nosotros cuál eran, qué hechos acontecidos por el hombre producían efectos de relevancia jurídica, y esos efectos no los podíamos solucionar nosotros matando a otra persona, lo tiene que resolver el tribunal. Como habían hechos realizados por el hombre que no producen un efecto jurídico, como caerme. Yo no tengo que demandar al tribunal a la persona que dejó la piedra ahí si me tropecé, pues, ¿me entiende? Estos son hechos del hombre que produzcan o que vulneren ciertos derechos de nuestros. El arrendar Profesora, la una casa. consulta. Por ejemplo, he visto casos donde chocan, o sea, no choque grave, pero un topón. Y he visto que llegan como a un acuerdo en esta misma instancia sin hacer la demanda o la denuncia correspondiente. ¿Eso tiene que ver con el no contencioso? Lo que pasa es que si no hay una denuncia o una solicitud en tribunal, no hay nada. Es Ah, inexistente para ya, el tribunal. ya, ya. Contencioso tiene que ser tiene que haber una presentación de la demanda. No contencioso tiene que haber una solicitud. Si nosotros acuérdense que todo esto es a petición de las partes, el tribunal no sabe qué nos pasa. Entonces, si no, yo choqué y me pagaron todo antes, el tribunal no sabe eso. No va a haber una resolución, al menos que yo dé aviso, que ponga una demanda y posteriormente ya eh, suba un escrito no sé, pues, del pago, mm, de los daños del Claro, porque vehículo, está ¿me arreglado. entiendes? Ahí queda sin efecto. Ya, pero si hacen la denuncia y llegan a un acuerdo, sí es contencioso porque se hizo una denuncia. Sí, pues, si es contencioso, si hay un Ah, ok, conflicto jurídico ya. independiente. Lo que pasa es que en los juicios hay etapas, que lo vamos a ver más adelante. Hay etapas. Entonces está la etapa del ingreso a la demanda, después vienen las notificaciones, que es la etapa del emplazamiento, y después viene, por ejemplo, la etapa de la conciliación y posteriormente la primera audiencia, la segunda audiencia y así sucesivamente. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, en juicio ordinario.
Pero si se presentó la demanda y ellos llegaron a un acuerdo, se llama conciliación. Y hasta ahí llega el juicio. Y ese cumple esa resolución de la conciliación cumple con em, la figura de una sentencia La definitiva. solución al conflicto. Claro. Ya. ¿Dudas hasta acá? Me va a faltar una clasificación que es según la extensión. Pero esa Sí, eso es lo sencilla. dije yo. Sí, El esa delante. igual no la había El entendido. La extensión es la común y la especial. Sí, pero Sí. eso es sencillo. O sea, común es todos los tribunales especial, los tribunales que ven determinadas materias. La Ya, generalidad de las materias, sea civil o penal, especial aquella que se conoce de determinadas materias. ya. Según el grado. Según el grado vamos a conocer, ¿cierto? Si los tribunales son de única instancia, de primera instancia, de segunda instancia. La instancia, por ejemplo, las primeras instancias van a ser todos tribunales donde vamos a entablar, ¿cierto?, las demandas y que posteriormente me van a habilitar para yo proceder a un recurso de apelación. ¿Ya? Y la segunda instancia es donde se van a conocer estos recursos de apelaciones o distintos recursos. Pero esa es la transición, ¿cierto?, de lo que se llama instancia. Entonces, acá dice, la única instancia conoce un único tribunal, sin posibilidad de recurrir por vía de apelación. No quiere decir que no proceda otro recurso, puede estar el recurso de casación, ¿ya? Chucha, o se cortó la luz. Y entonces la única instancia no procede recurso de apelación. La primera instancia sí procede recurso de apelación. Y segunda instancia donde se va a conocer el recurso. ¿Ya? Así se clasifica en cuanto al grado. ¿Ya tienen dudas con eso? ¿Entendieron según el grado? Sí, profe. ¿Y hay quien dijo sí? ¿Quién dijo sí, po? No me fijé qué compañera lo dijo, pero se entendió, profesora, porque habla de la primera, la segunda o la única instancia. Fue súper entendible. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo yo transito de la primera a la segunda instancia? Con un recurso. ¿Ya? ¿Qué recurso? Puede ser el recurso de apelación. Sí, pues el recurso de apelación. A ver, Déjenme acá. Silencio. Ya, eso es en cuanto a la instancia. Y después tenemos en cuanto a la extensión, que tenemos, se clasifica en si es común o especial. La común conoce la generalidad de las materias, ya sea civil o penal. Y la especial aquella en que se conoce de determinadas materias. Por ejemplo, es más técnico el especial. Por ejemplo, en familia hay ¿cómo se llama en este? Tiene un consejero técnico, conoce materias determinadas, ¿me entiende? Un psicólogo, en el tribunal ambiental hay un ingeniero, no sé, un abogado que tiene un magíster en ambiental, ve materias que son más técnicas. Ese quiere decir el especial.
El común no, pues va a conocer materias de forma genérica, laboral, civil, las que ya se conocen cotidianamente. Para que entiendan, esa es más o menos como una explicación más práctica. El común conoce todas las materias, y los especiales van a conocer cosas más técnicas, ambiental, ¿cuál más podría haber? Familia, Laboral. sí, ya, pero eso sería. ¿Tienen dudas con la clasificación? ¿Quedaron claras? ¿Entienden? Yo por lo menos entendí. Yo también, profe, entendí la clase de día, que la conectó con la clase anterior de la del jueves. Es que la profesora es muy didáctica. Sí, y me gusta más la clase así, porque uno entiende más que los apuntes, entiende mejor así. Si yo tuviera profesoras como la profesora Catherine, estaría recontenta. Cuesta llevar la materia a esto, cuesta poder resumir la materia y poder buscar las palabras básicas que los puedan entender, porque como les digo, lo importante es entender más que memorizar, porque si no entendemos no podemos aplicar. Pero profesora, vaya usted a hacerle entender eso a la profe que tenemos de procesal. Quiere que uno se aprenda todo de memoria. Yo, el otro día el jefe de carrera la paró, le dijo que no podía porque la cosa era aplicar materia. Después la gente no sabe aplicarla porque se aprendió todo de memoria. Y el ideal es aplicar. Usted es fantástica, profesora. ¿Cómo no se viene para mi universidad? Ah, Por eso yo imagínense seguí después con la unos años, profe. imagínense unos años después termina haciendo clase de Derecho en la universidad. ¿Quién sabe? Sería maravilloso, ¿por qué no? Bueno, eso es lo importante y eso es lo que me gusta de los cursos, que puedan aprender, que puedan entender. Siempre les he dicho que más que la evaluación y que se saquen 7, a mí me interesa que aprendan. Yo puedo ver, hay personas que tienen solamente 7, pero si uno les pregunta y que yo me doy cuenta, no saben. Entonces, a mí me interesa que más que reclamen por un 7, por un 5, por un 4, es que ustedes aprendan, porque esto les va a servir cuando ustedes trabajen. Si ustedes no saben cosas básicas del derecho, no las van a tomar en cuenta porque un abogado no tiene el tiempo de enseñarle todo. Entonces, ya saber identificar dónde entablar una demanda, para el abogado es súper fácil preguntarle, oye, ¿tú sabías que más o menos esto? Y que ustedes respondan, es súper práctico. O sea, en nivel de competencia, en una Sí. entrevista laboral, les va a servir un montón. Yo para mis entrevistas laborales casi me estudiaba todo y lo que me preguntaban me lo sabía. Me preparaba mucho, por eso que siempre he trabajado en pocos lugares, pero he durado mucho tiempo porque siempre iba muy preparada. Y uno les quita, ellos confían y les quita a uno el tiempo de que te tengan que enseñar todo. O sea, hay cosas que uno va aprendiendo en la práctica, ¿cierto? Pero hay cosas que también uno No, tiene que saber. este curso es fantástico, profesora, y además que usted también le pone la dinámica, no sé, le pone el kit que uno termina la clase, yo creo que a las compañeras les pasa igual, y uno se queda estudiando, indagando, querer saber más. Yo creo que influye mucho quien enseña. Sí, eso también es importante. Les voy a sacar una foto, un pantallazo para que se lo enviemos al grupo para que las chiquillas se motiven de escuchar la clase. Ya, pues estamos listas. ¿Tienen dudas? Nos quedan 10 minutos. Igual perdimos harto tiempo, pero bueno, lo importante es que terminamos de ver lo que es la Voy a ver si me clasificación. funciona la cámara, pero ando con las mechas paradas. Bueno, la materia posteriormente siguen ya los auxiliares de la Administración de Justicia, y ahí eso lo habíamos leído, porque son la fiscalía, los defensores públicos, los relatores, los secretarios, los receptores, los procuradores del número, los notarios, los conservadores, los archiveros. Y después ya vienen las cuestiones de competencia, que esto también es un poquito más complejo, pero lo vamos a leer para que la próxima semana ya lo expliquemos, ¿ya? Vamos a tratar de hacer las clases y leer, avanzar en materia, y la próxima semana ya se explica de la misma forma. Ya, cuestiones, Profe, dígame, profe, ¿qué dígame. hacen los relatores? ¿Los relatores de los tribunales? Ujú.
los de la corte. Ah, los de la corte transcriben. Casi siempre transcriben. Bueno, que se van cambiando de funciones. Los de la corte y los de los tribunales deben hacer lo mismo. ¿No son los que escriben todo lo que dicta el juez? Claro. Algunos, Sí. es que, por ejemplo, yo en las audiencias que he ido siempre cambian de funcionario, no es como una función fija un relator. Los jueces también, pues hay jueces que están, por ejemplo, en tribunales, los tribunales colegiados, que hay más jueces, ¿cierto? Hay 3, penal, juicio oral en tribunal oral en lo penal hay 3 jueces. Hay uno que escribe, que es el relator, el otro juez que anota, por ejemplo, la objeción y los incidentes, y el juez que va a resolver, ¿me entienden? Mm. Bueno, sé, cuando vimos la clasificación de los tribunales, existían los tribunales colegiados, los unipersonales. En uno había un juez, por ejemplo, policía local, que ahí tiene un relator, pero ya es un funcionario del mismo tribunal. En los otros que son colegiados, el mismo juez vendría cumpliendo la función de relator. Las audiencias las audiencias son públicas, pueden ir a escuchar audiencias. Sí. Penal, yo voy siempre a escuchar, iba harto antes, pero iba siempre a escuchar las audiencias penales, las que te dejan entrar, por violaciones no. Pero ver la emoción ahí cuando objetan y las decisiones de los jueces en el mismo momento es muy emocionante. A uno que le gusta. Bueno, porque uno ¿Y va eso usted aprendiendo va al dinámica también. tribunal y pregunta? Sí, pues las laborales pueden ir a ver, las penales cuando hay audiencia. Pero siempre hay ¿cómo se llaman, Bernardita, los que pegan en el tribunal? Que ahora los envían por correo, el estado diario. Las notificaciones por el Estado, claro, y hay que ir a mirar las pizarras, pues, cuando van a haber audiencias. Las notificaciones por el Estado, profesora. Sí, están las notificaciones que es por el estado diario, que diariamente les señalan qué audiencias hay y todo el tema. Y siempre las ponen como están en los tribunales a vista de todo. Hay funcionarios que también son súper simpáticos, cuando uno les pregunta, oye, ¿sabes que este es un curso? ¿Me deja entrar a audiencia? Y te dejan, o sea, sin interrumpir, con el celular en silencio. Y para que las niñas se ubiquen, están en una vitrina con un vidrio y ahí adentro están todas las notificaciones por el Estado. Es como un diario mural. Claro. Sí, yo he Claro, visto cuando me ha tocado ir por otras instancias. Y de hecho, cuando yo tuve mi audiencia de divorcio, había gente que yo no conocía. Sí, pues si van a escuchar, pues son estudiantes de Derecho. ¿Sí o no, Bernardita? Yo cuando estaba estudiando no me perdía las audiencias. exacto. Yo todavía no voy, pero me voy a dar el tiempo y voy a ir porque cada día me enamoro más del derecho, cada día me gusta más. Como dice el mandamiento de don Eduardo Couture, del mandamiento de los abogados, que uno mientras más estudia, más le gusta la carrera y uno aprende más. Y este ramo de procesal es muy bonita, esta materia que nos está pasando. Esta materia es como el que lleva todo, lo lleva todo, pues, porque si uno no sabe esto, no sabe nada. Claro. Por eso que yo me doy el tiempo y mis colegas me dicen que soy cuática, porque nosotros hacemos reuniones y me dicen que yo alargo mucho las clases. Le digo, yo creo que aprendan, o sea, no me saco nada con leer si yo sé que no van a saber después cómo aplicar la materia. Y mis pruebas también dicen que son súper estrictas y me han hecho modificarlas pero yo les digo, pero mi nivel de enseñanza es distinto al de ellas. Yo sé que ustedes saben. Porque Profesora, no debería cambiar. Usted no debería cambiar nada, porque sabe que yo cuando estudié una ingeniería, usted como es aquel profesor que enseña el sistema carretero, no el directo a la calculadora, sino que enseña el carretero. Esto se hace así, ya está, y usted hace lo mismo. Entonces uno le toma como el gusto a querer saber, a querer indagar, porque es re fácil hacer la clase y llegar a hablar, hablar, hablar. Y después yo me pregunto, ¿y quién entendió? Esa es la Esas diferencia. matemáticas a mí me iba tan mal. Me encanta matemáticas, pero cuando llegué a las ecuaciones cuadráticas, me hice bolas, como dicen por ahí, porque el profesor pasaba, explicaba, pero era muy rápido. Entonces uno Ese es el quedaba... tema.
Ese es el tema que lo hacen. Yo, mira, con los años he aprendido que lo hacen con su qué, para que exista un fracaso. Pero aquel profesor que te enseña, que se detiene, que te golpea la pizarra, pongan atención. Yo digo, esto es lo que va a preguntar. Y la profe Catherine es igual. Dice, pongan atención acá y después justo aparece en la prueba. Sí. Ya, voy a pasar lo último antes de la jurisdicción, porque ya la próxima semana tenemos que pasar la jurisdicción y la prueba va a ser de competencia y jurisdicción, ¿ya? Lo vamos a leer y después lo vamos a explicar como lo he dicho, ya. Cuestiones de competencia se suscitan cuando dos o más tribunales pueden tener competencias sobre un mismo asunto y es promovido por las partes. Se promueve por vía de incidentes. Requisitos. Está la vía inhibitoria, promovemos la cuestión de competencia ante el tribunal que creemos competente y se le pide al tribunal que notifique al que está conociendo que no tiene competencia. Lo vamos a explicar la próxima semana. Después tenemos la vía declinatoria. Aquí la cuestión se promueve ante el tribunal que creemos incompetente. Esta sería la usual excepción dilatoria de incompetencia del tribunal. La incompetencia absoluta puede ser alegada en cualquier momento del juicio. Contiendas de competencia. También hay dos o más tribunales que son competentes para conocer de un asunto, pero esto es promovido por los propios tribunales. Esta contienda la resuelve el superior jerárquico. Conflictos de competencia se dan cuando la problemática se presenta entre distintos órganos públicos, la cual uno de ellos puede ser un tribunal y otro puede ser un órgano de la administración del Estado. Y ahí, ¿quién resuelve? Por ejemplo, un tribunal y la Contraloría General de la República o bien dos órganos administrativos. Esta materia dice relación con los conflictos que hay entre los tribunales, ¿ya? En cuanto a la competencia, que es lo que estamos viendo. Y es súper entretenida también, pero también hay que explicarla de forma práctica para que ustedes la puedan entender. Después vamos a ver lo que es la jurisdicción. La jurisdicción es el poder deber del Estado que, ejercido con sujeción a las formas del debido proceso, corresponde a los tribunales establecidos por la ley y que tiene por objeto conocer los conflictos de relevancia jurídica, resolverlos y hacer ejecutar los juzgados. El artículo 76, inciso primero de la Constitución Política de la República, la faculta de conocer las causas civiles y criminales, resolverlas, de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarle, de hacer ejecutar los juzgados, pertenecen exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Después tenemos lo que son las características de la jurisdicción. Primero, es un poder deber, potestad del Estado, que era lo que habíamos estado hablando recién. Lo vamos a ver la próxima semana, ya lo quiero leer solamente. Lo ostenta el Poder Judicial en virtud de la separación de poderes de Montesquieu, o más bien distribución de funciones, porque el poder es uno solo. De aquí nace también el principio de inexcusabilidad de los jueces. Además, al ser una potestad, debe ejercerse porque atiende las necesidades públicas y el bien común. Otra característica, es preferente, pero no excluyente. Si bien la Constitución y el Código Orgánico de Tribunales dicen que es exclusiva, es preferente porque no excluye a otros órganos que ejercen jurisdicción. Pero en casos determinados por la ley, por ejemplo, la Contraloría en el juicio de cuentas. Tercera característica, se ejerce en forma imparcial. No se puede ser juez y parte ante la falta de imparcialidad. Existe la posibilidad de promover implicancias y recusaciones. 4. Resuelve conflictos de relevancia jurídica. 5. Su actuación es de forma reglada. Existe y debe ceñirse a los procedimientos establecidos por la ley. 6. Es pasiva. El impulso procesal lo tienen las partes, por lo tanto, el órgano jurisdiccional no actúa de oficio, sino que a petición de parte. Es irrenunciable, es una potestad y por lo tanto debe ejercerse. Es territorial. El ejercicio de los poderes de la soberanía se realiza dentro del territorio nacional. Es improrrogable, la jurisdicción es única y es la misma, de allí que no pueda transferirse a otro juez, ni mucho menos a otros que no tengan jurisdicción. Ahí está lo que dijo la compañera recién, que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Pero yo no lo quise explicar, lo vamos a explicar la próxima semana, pero se lo leí a la Bernardita, que lo puso en los comentarios. Es indelegable. La soberanía reside en la nación, lo que delega su ejercicio en las autoridades establecidas por la Constitución y las leyes.
produce efectos de cosa juzgada. Está amparada por la facultad de imperio. La facultad de hacer ejecutar lo juzgado, aún de manera coercitiva. Después tenemos momentos o etapas de la jurisdicción, que está la etapa de conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado, y la etapa de conocimiento. Etapa de conocimiento: el tribunal toma conocimiento de las pretensiones de las partes, de su defensa, de sus pruebas. En un juicio civil, procedimiento ordinario de mayor cuantía. Lo vamos a ver más adelante en tramitación, porque tenemos un ramo que es de tramitación, donde vamos a subir demanda y aprender a redactar, a hacer escrito y todo. Etapa de juzgamiento: resolver la contienda jurídica que se materializa en la sentencia definitiva. Después tenemos la etapa de ejecución. En ella se lleva a efecto el cumplimiento de lo resuelto utilizando, si es necesario, la fuerza para ello. Facultad de imperio a través del cumplimiento incidental, a través de la posibilidad de iniciar un juicio ejecutivo. Bueno, esa es la coerción, que tienen facultad para eso. Después tenemos un paralelo que les puse yo entre jurisdicción y competencia, y ahí sale que la jurisdicción es el poder deber del Estado para la resolución de un conflicto de relevancia jurídica, e indelegable e improrrogable, y no hay conflicto de jurisdicción. Y ahí le puse la competencia, que es lo que vimos, que es un grado de esfera o medida para el ejercicio de la jurisdicción, es delegable, es prorrogable y hay conflictos de competencia. Que los conflictos de competencia es la última materia que nos falta ver, que es la que leí recién. Y hasta acá terminamos la segunda unidad. Y a prueba de esto, la próxima semana, jurisdicción, ¿entendieron? No, ya. Hasta acá la La segunda. prueba de esto La prueba de esto es Sí, el próximo. profesora. la va a hacer el miércoles de la otra semana, o sea, de la semana que viene. El jueves, yo creo. El Jueves. jueves. Ya. Porque el martes voy a explicar lo que es la jurisdicción. Yo voy a explicar la jurisdicción y el paralelo, y ahí vamos a hacer la prueba. No les puedo pasar la materia sin explicar la jurisdicción como les expliqué la competencia. Ya. Ya. Interesante materia. Profesora, todo lo que dijo recién, eso lo definió don Eduardo Couture, porque hoy la profesora procesal que nos tocó a nosotros nos pedía hasta el nombre, la nacionalidad de quien lo dijo, y me lo grabé. Yo nunca me aprendí los nombres, la verdad. Apenas me sé el de Montesquieu y me sé más de penal. No, pero usted sabe harto. Estudio todos los días. El de penal hay que estudiar harto el libro de Becchia, y uno, por Dios, que aprende. Es bueno, es bonito penal. Pero bueno, ya, estamos listas, vimos hasta la jurisdicción. La próxima semana la clase práctica de la jurisdicción. A las compañeras que no estuvieron hoy, que vean la clase, porque no puedo repetir esta clase. Profesora, pasó lista, profesora. No pasé nada. Pero está todo. Yo creo que ya se sabe quiénes estamos porque somos como 5. Ahora me mostré. Entonces hoy día tengo que agregar esta clase al sistema. 27 de julio. Es que clase perdida, yo encuentro que clase perdida es pérdida total porque uno se pierde el hilo. Yo por lo menos por los conocimientos que tengo me perdí la clase del otro día, pero entiendo, pero estoy en ventaja en ese aspecto. Claro. Profe, pero ya subió las clases anteriores. Sí, está en todo el sistema, me falta esta. Ah, nomás. ya. Y esta la va a subir hoy día. Sí. Ah, ya. Así podemos Profesora, repasar. profesora, discúlpeme, pero la prueba de hoy día es la materia que pasó la semana pasada, ¿cierto? Sí, pero está fácil, son verdadero y falso, no se las quise hacer Súper difícil. fácil. Ay, no, en esa de verdadero y falso siempre me entrampo, así que lo voy a tener que leer como Léala 40 veces. Léala bien porque está súper fácil. No es para Ya, pasarme, pero me saqué un 7. Lo que pasa es gracias. que es materia que lo hablamos mucho, le hicimos muy práctica Sí. esa clase, ¿se acuerdan? Entonces es materia que está súper práctica, que no tienen por dónde perderse. Por eso les digo Y que, si usted que lo ahora lee estoy con el enviando apunte, cambié el método de enviar las pruebas porque la estaba haciendo muy técnica. Ahora, dependiendo de la clase que hago, en las pruebas que le voy haciendo. En cambio, las pruebas antes las de notaría estaban hechas con anterioridad. Entonces, por eso es que quizás se perdían un poquito.
en la materia, no habían explicaciones más claras. Gracias, profesora. Como diría mi hijo que está en el hospital ahora, me diría, mamá, es pan comido. Así que es pan comido. Si entienden y se conectan a las clases, va a ser pan comido. Si ven las clases después, va a ser pan comido. Si no las ven, Profesora, me va a creer usted que yo le entiendo todo, 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 y vuelvo a decir, usted es muy didáctica. Yo creo que usted toda la vida ha tenido claridad de lo que estudia, porque tiene esa inteligencia de, ay, tiene un nombre esa inteligencia deductiva, porque cómo explica tan bien. la verdad que, como le digo, estudio, preparo las clases para De ustedes. casualidad no la clasificaron como superdotada. No, incluso estoy pensando que cuando usted entra para una prueba, le voy a mandar un correo a la profesora si me puede aclarar los puntos. Yo la ayudo, Bernardita, no se preocupe. Yo la ayudo. Gracias, profesora, se lo agradezco con el alma. Ya, mis estimadísimas, vayan a descansar. Les voy a Un compartir abrazo grande, cuídense, pasen lindo fin de semana, cuídense. Yo me voy a celebrar las fiestas peruanas mañana, que le vaya que mi bien. esposo es ¿Verdad que peruano. 28, verdad que el aniversario de Perú, 28 de julio? Sí, y mañana y el lunes, Felicitaciones. entonces aprovechar que